En este jueves, como siempre, interiormente tenemos presente la oración por las vocaciones, pero estamos rezando, dado que tenemos la liturgia del día de la feria, la misa propia por la pandemia, no a favor, sino por las circunstancias de la pandemia, y por eso en la oración colecta se pide por todos los que de alguna manera se ven afectados por ella, los que sufren por la pandemia, los que se enferman, los que mueren, por las autoridades, por el personal sanitario, por todos los que tienen que dar una respuesta. Así que con mucha fe ferviente lo hacemos con el sentido religioso que toca, sabiendo que cuando pasan estas cosas, más allá de preguntarnos si técnicamente o en qué grado es un castigo de Dios, tenemos que saber que cuando Dios permite, porque nos ha dejado libre, cuando permite el mal, y el mal es muy evidente y nosotros somos capaces de percibirlo, ese mal en la tradición ininterrumpida del Antiguo y del Nuevo Testamento se nos muestra la necesidad de conversión. Entonces, por un lado, queremos rezar por esta pandemia para que cesen las consecuencias, y por otro lado también queremos hacer un caminito de conversión en el sentido de valorar más nuestra vida y de trabajar más por nuestra vida cristiana, y por el hecho de la roca firme, la piedra angular de nuestra fe, que es Jesucristo y que es la salvación que nos ofrece. Y eso hoy le toca la admonición a los cristianos de Galacia, donde Pablo les enseña que renegar del verdadero evangelio es una cosa de insensatos. Es un poco duro el texto de hoy. Gálatas, insensato, ¿quién los sedujo a ustedes? ¿Ante quienes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero saber: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Cristo crucificado, ¿por qué nos salva? ¿Porque hacemos unas ciertas formalidades o porque de verdad apoyamos nuestra vida en Él, como nos enseñaba el Evangelio del domingo, con el ejemplo de esa parábola de los viñadores homicidas? Ponemos nuestra vida sobre la piedra angular que es Cristo, eso nos salva. Y después, como consecuencia de esa acción, van a venir las obras buenas. Pero aquí ya sabemos, lo dijimos rápidamente cuando comenzamos a leer esta lectura de San Pablo a los Gálatas, que él había predicado en esta comunidad hacia el año 50, y hacia el año 56, 57 tiene que escribir esta carta porque llegaron unos cristianos de origen judío, más judaizantes, y querían un poco seguir poniendo el acento en la circuncisión y en la ley como motivo de salvación. Y Pablo dice, no, el evangelio que les anuncio, el evangelio es que Cristo es el único Salvador, que la muerte, que el sacrificio de Jesús en la cruz con su resurrección es la única garantía de que Dios, que el Padre, nos rescata, nos salva del pecado. Y ese tiene que ser el fundamento de nuestra fe. También en nuestra vida, cuando uno pide por su salud, sabe que en algún momento tiene que morir y tiene que recurrir a esa salvación de Cristo. Cuando nosotros trabajamos por la justicia social, cuando nosotros ayudamos al necesitado, todas las acciones, aún las más humanitarias de nuestra vida, para el cristiano tienen todas un sabor de eternidad, porque como Cristo nos redime del pecado y de las consecuencias, aunque no las podemos eliminar del todo, siempre tenemos esas consecuencias del pecado, de la injusticia, de la maldad entre nosotros. El cristiano, precisamente como está parado en esa roca firme que es la cruz de Cristo, sabe que tiene que luchar con sus posibilidades al mal y que en muchas cosas, lamentablemente, no nos queda otra que sufrirlo, y tenemos que hacerlo también con espíritu de fe, de pie, no abatidos. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que ofrecer también durante el mal. La gente es un poco alérgica al mal, lo quiere evitar de cualquier manera, pero el mal es una cosa que no podemos evitar, y entonces nosotros tenemos que sufrirlo con sentido, como nos
indicaba el camino para entender el sufrimiento la semana pasada, la lectura del libro de Job. Y por último, una pequeña consideración del Evangelio. Ayer Jesús nos enseñaba a rezar el Padre Nuestro y hoy nos dice que podemos pedir todo, que tenemos que tener confianza y podemos pedir todo porque Dios escucha. Lo que pasa que ese escuchar de Dios no significa que va a ser todo como queremos, pero Dios escucha y nos va a dar, en la versión de Lucas, está esta palabra tan linda que dice que Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Dios, el Padre del cielo, dará el Espíritu Santo a aquellos que se le pidan. Es decir, podemos rezar y el tema de la oración es por todo, podemos pedir por todos. Estos dos pequeños apólogos que pone Jesús, el de este señor que va a buscar al vecino porque le cayó visita a la noche. Ellos vivían en un ambiente único y lo que a la mañana usaban como casa, a la noche era dormitorio. Entonces, para buscarle el pan tenía que pisar a toda la familia que estaba durmiendo. Entonces, pero aún para que no insista, dice, ¿vieron? Este hombre no lo va a hacer contento, pero para que no lo moleste, va y le va a dar el pan. Y después el ejemplo de los padres que aunque son malos, cuando los chicos piden algo para comer se le dan y no se le da ni una serpiente ni un escorpión. Entonces dice, ¿cuánto más el Padre por comparación? Acuérdense que el hebreo es un idioma que carece de abstractos. ¿Cuánto más el Padre del cielo les dará a ustedes si lo piden con fe? Porque el que busca encuentra, al que llama se le abre y el que pide recibe. Vamos a tener esta fe. El Señor siempre escucha nuestra oración. Y acá también, y con esto termino en serio, acá también el tema del sufrimiento, porque en la carta a los Hebreos dice Pablo que, bueno, Pablo antiguamente se decía, ahora probablemente por eso la liturgia no dice más lectura de la carta del apóstol Pablo a los cristianos hebreos, se le dice lectura a los hebreos, porque posiblemente el autor haya sido una persona que vivió en Alejandría y que quiso utilizar un poco como la figura de Pablo para promocionar la carta, como se hacía en esa época. Pero bueno, en la carta a los Hebreos se dice que Jesús rezó con sudor y lágrimas en el huerto de los olivos y que Dios lo escuchó. Y uno dice, ¿pero cómo lo escuchó? Murió en la cruz, pero lo resucitó. Muchas veces nosotros también rezamos muy sufrientes y Dios nos escucha, pero a veces el dolor antes lo tenemos que pasar. No sabemos cómo va a llegar la respuesta de Dios, pero sabemos que Dios siempre, cuando rezamos de verdad, cuando rezamos con fe, cuando confrontamos nuestra vida con Él, el Señor siempre nos escucha. Y a veces nosotros quisiéramos que Dios nos ahorre el sufrimiento. Y a veces, y nunca lo sabremos hasta que estemos en su presencia, cuántos sufrimientos tal vez Dios nos ahorró, pero los que tenemos seguramente que tienen un sentido y nosotros los tenemos que mirar con esta visión de fe, ciertos de que Él es un Padre y que siempre escucha, como en el caso de Jesús, la oración. Y Cristo no se salvó del cáliz que tenía que beber, pero fue resucitado y exaltado y tiene el nombre por el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Dios siempre escucha la oración de sus hijos. Nos ponemos en su presencia, nos ponemos bajo su mirada de amor, su misericordia y le pedimos al Señor con una oración confiada por todas nuestras intenciones. Que así sea.